Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video del día de hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia trabajando por primera vez con analógico y también aprovechar para dejarles algunas recomendaciones, así que por favor no se separen. Para nadie es un secreto que la fotografía analógica ha tenido un resurgir bastante grande en los últimos años y que parece ser el tipo de fotografía que está actualmente de moda, bien sea en diferentes cámaras automáticas o completamente manuales. También es importante que reconozcamos que tanto el proceso de toma como de postproducción y sobre todo el resultado estético varía un poco de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de fotografía en digital. Y aquí es donde tú crees que sabes de fotografía, pero realmente no sabes tanto, cosa que me pasó a mí mientras estuve experimentando con ella. La primera vez que tuve una cámara analógica la tuve cuando no tenía ni idea de cómo exponer manualmente. Y yo estoy 100% segura de que esas fotografías no sirvieron para nada, pero supongo que no lo sabré porque no sé dónde quedó esa cámara, ni mucho menos mandé a revelar el carrete con el que había trabajado. Actualmente, ya viendo todos los trabajos que se están haciendo y sabiendo que esos conocimientos en exposición manual o de manejo de cámara habían mejorado un montón, decidí que me gustaría en algún punto empezar a invertir en material analógico para trabajar con él. Lo bueno fue que para mi cumpleaños mi amigo Luis Gómez me regaló esta maravilla que está por aquí, que es una Olympus OM10 de la que vamos a hablar más adelante, y ya fue como mi ticket de entrada a este tipo de fotografía y realmente lo disfruté muchísimo. Así que mi labor el día de hoy es contarles a ustedes cómo fue ese proceso, si para mí vale o no la pena seguirlo haciendo a largo plazo y especialmente dejarle como recomendaciones para que en la medida de lo posible no cometan los mismos errores que yo cometí. Así que vamos a separar este video en 4 segmentos y sin ánimos de hablar más de la cuenta, vamos a empezar. Como les comenté, la cámara que me regaló mi amigo Luis es esta Olympus OM10. Es una cámara de 35 milímetros y que viene de fábrica en un semiautomatismo que es prioridad apertura, porque ella lo que va a hacer es regularte la velocidad en función de la apertura que tú escojas para que logres obtener lo que ella, según la medición que hace, sea una foto correctamente expuesta. La forma de ajustar o de acomodar ese semiautomatismo en el que viene la cámara es comprando un adaptador de este tipo que te permite a ti manualmente regular la velocidad de la cámara, y además de que es muy económico, también es muy fácil de poner. Y el lente con el que vino es un Suico 50 mm f1.8, que esta es una distancia focal bastante estándar y sobre todo excesivamente versátil. Esta cámara en particular es un modelo bastante popular, sobre todo en las personas que apenas están iniciando en la fotografía analógica, porque además de que la consideran una cámara guerrera que te da a ti un montón de beneficios, también es muy amigable con las personas que apenas se están adentrando a este tipo de distribución de los diales o de los botones de exposición, por así decir. Entonces, para aquellos que no tengan demasiada experiencia, esta camarita sin duda alguna les va a resultar muy fácil de usar. Luego tenemos el tema de la exposición y el enfoque. Particularmente la exposición fue la zona o el área donde más trabajo tuve, porque nosotros en digital nos dicen desde el primer día que debemos cuidar las altas luces, porque esas son irrecuperables al momento de trabajar esa imagen en postproducción. Una vez que las quemamos no hay ningún tipo de información ni de textura y no las podemos recuperar. En fotografía analógica a lo que debemos exponer y por ende cuidar es a la sombra, y ahí es donde a mí básicamente se me volteó todo, porque digo, pero ¿cómo expongo a las sombras? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo mido aquí? ¿Cómo mido allá? Y entré como en un pánico porque no sabía exactamente qué hacer. Lo cierto es que exponer a la sombra nos va a ayudar a nosotros que en el momento del copiado esa información no se pierda y no quede como una especie de negro pastel o algo sin textura. Porque aun cuando en el proceso de revelado se le puede agregar un poco de luz o trabajar esa sombra para que no sea tan intensa, lo que vamos a obtener es una mancha gris. Supongo que sería el equivalente a lo que cuando nosotros en digital exponemos o sobreexponemos las altas luces y se las bajamos con el dial de exposición, lo que vemos es una mancha gris uniforme que no tiene sentido. Ahora bien, el modo de medición también cambia considerablemente. Nosotros en digital tenemos un montón de modos de medición. En el caso del analógico solo tenemos una, que es la medición matricial. La medición matricial es sencillamente la cámara haciendo cálculos en función de absolutamente todo lo que registra en la escena que tiene enfrente. Por eso aquí lo ideal sería, que cosa que lo aprendí ya después con el error, tratara de exponer o de ajustar la exposición en función de los tonos medios. Entonces tal vez ajustar mi exposición en una superficie que yo considere que tiene un gris al 18% o similar a un gris al 18% me habría ayudado con el tema de la exposición. O para evitarme dolores de cabeza, trabajar directamente con un fotómetro, pero en mi caso preferí no hacerlo. Ahora bien, y supongo que se estarán preguntando, porque yo también era una duda de las que tenía, y digo, pero ¿cómo sé? O sea, porque yo tengo el exposímetro en mi cámara que me dice +2, -2, +1, -1. ¿Cómo hago en el caso de esta cámara? Ella en
el visor tiene un indicativo a través de la velocidad en la que te va sugiriendo cuál es ese valor de la velocidad que ella considera ideal para obtener una correcta exposición. Cosa que sí sirve como una pequeña guía, pero debes conocer muy bien a lo que tú estás exponiendo y cómo o cuál crees tú que sería el resultado, porque yo me estuve fijando mucho en esa sugerencia de velocidad que me daba la cámara, y la mayoría de las fotos, según palabras del laboratorio donde mandé a revelar, me dijeron que la mayoría de ellas estaba subexpuesta y tuvieron que trabajarlas un poco para poder recuperar las imágenes. Ahora, tenemos la apertura que está en el anillo de mi lente, la velocidad que la puedo controlar con el adaptador que les mostré, y luego está el tema de lo que en digital sería ISO, pero que en analógico se conoce como ASA. El ASA es el valor que mide cuán sensible es nuestra película o va a ser nuestra película a la luz. Es un valor que en la mayoría de los casos no se puede modificar. Hay personas que, especialmente para fotografía a color, tratan de trabajar con el término push en referente al ASA, que es como forzarlo un poco para obtener cierto acabado estético de acuerdo a esa configuración con la que estamos trabajando. No estoy 100% enterada del tema, pero seguramente si empiezan a buscar información sobre este tema del ASA en analógico y en general, se van a dar cuenta de que ese término, esa acción de forzar, es algo bastante común en este tipo de fotografía. No solo el ASA es uno de los factores que influye en nuestra película. También lo es el tipo de material y la marca con la que nosotros vamos a trabajar. Hay otros que, por ejemplo, en color tienen mayor dominancia hacia los cálidos, a otras a dominancias hacia los fríos, hacia los magentas. Entonces, no solo en cuanto a términos de exposición nos va a ayudar la información de nuestra película, sino también para tener claro cuál es el resultado estético que vamos a obtener. Mi primer carrete fue un Ilford de ASA 400. Obviamente, si a través de esos ingredientes tengo determinada estética, con la exposición que yo haga de ese carrete o de esa película, voy a obtener un resultado u otro, pero son como factores que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de decidir con qué trabajar en analógico. Y por último tenemos el enfoque. El enfoque trabaja con, obviamente, puros objetivos manuales. El enfoque automático es algo relativamente nuevo. Y yo, que soy partidaria del enfoque manual, que he trabajado bastante con lentes manuales, no fue algo demasiado difícil. Especialmente porque esta es una cámara con enfoque telemétrico. La cámara trabaja con dos imágenes en las que ellas se sobreponen una con la otra, y nosotros, a medida que vamos regulando ese anillo de enfoque, vamos a ir trabajando con esas dos imágenes hasta que se solapen y se vea como una unidad o una sola imagen. Si bien hubo un margen de error, porque estadísticamente creo que era imposible no tener errores en eso, en cuestión de enfoque creo que fue el punto donde menos fallé, porque las fotografías en general están muy bien enfocadas. Ahora es importante que hablemos sobre el precio, porque para nadie es un secreto que la fotografía analógica es bastante costosa. Yo, porque afortunadamente no tuve que invertir ni en la película ni en la cámara, porque con toda esta moda del analógico, la demanda de equipos ha subido y por ende el precio de esa oferta. No solo en cámaras ha subido el precio, sino también en película. De hecho, tanto Fuji como Kodak han aumentado un porcentaje considerable el precio de estos insumos. Yo trabajé con la Ilford 400, es una película en blanco y negro, y el precio más o menos, el estándar, porque ahí varía en función del portal donde lo busques, era de 8 euros. Pero este, que es el que está de moda en todos lados, que es el Kodak Portra 400, fácilmente el precio puede ir de 17 a 20 euros. Sin contar que ese revelado también va a variar de precio, porque en blanco y negro es mucho más sencillo de hacer y por ende es más económico, siendo que el revelado a color más costoso y un proceso más complejo. El laboratorio con el que trabajé tiene diferentes precios de acuerdo al tipo de carrete con el que estás trabajando, la cantidad de fotos que tiene que escanear y también la resolución a la que tú quieres ese escaneado final. Y esa diferencia de tamaños de resolución, lo que se va a ver reflejado es en el tamaño de la copia o de la impresión en la que tú vas a poder trabajar en caso de que te interese hacerlo. Entre el revelado y el escaneado fueron aproximadamente 23 euros, porque las pedí en un formato relativamente grande. Además de eso, le sumé obviamente una hoja de contacto, porque quería tener mi hoja de contacto, o sea, no podía dejarlo pasar así las fotos no fueran muy buenas, y eso con la impresión y todo eso me salió como en 5 euros más. Y no hay quien pueda evitar que uno al final del día termine haciendo cuentas y empiezas como a tratar de ponerlo todo en una balanza y si vale o no la pena. Pero para mí, que aunque sé que no lo voy a hacer constantemente, sí vale la pena, porque es un proceso totalmente diferente. Ya cuando les dejé claro cómo fue todo ese proceso a nivel técnico de estos días usando una cámara analógica, les voy a contar cómo me sentí con ella. Y honestamente puedo decirles que para mí fue una maravilla. No porque los resultados que haya tenido hayan sido algo totalmente diferente a lo que haya podido conseguir con mi cámara, pero creo que ese proceso en el que tú aceptas que muy posiblemente la mayoría de esas fotos no sirvan porque eres nuevo en eso, o que no vas a ver los resultados de una vez sino hasta semanas después, y tienes como esa esperanza
confianza o como esas ganas de verlas, y la sorpresa de finalmente tener esas fotografías listas te dice vale la pena porque es una experiencia totalmente diferente. Te ayuda como a trabajar un poco la paciencia y sobre todo eso, aceptar el error y saber que si una foto sale desenfocada, una foto sale subexpuesta o algo por el estilo, no significa que sea el fin del mundo, sino que es una forma diferente de apreciar la fotografía que estás haciendo. Y eso para mí es como el mejor aprendizaje de todo. Y les voy a contar por qué. Cuando me dan la cámara, yo digo, vale, tengo un carrete de 36 fotos. Digo, pero 36 fotos son muy pocas, o sea, es un número ínfimo si lo comparamos con las alternativas que tenemos en digital. Yo dije, 36 fotos no van a ser suficientes, son muy pocas, no me va a gustar. Luego dije, no, espera, si solo van a ser 36 fotos, tienen que ser 36 obras de arte. Y cuando lo pienso en seco, digo, ¿cómo que 36 obras de arte? ¿Cómo que 36 fotos buenas? Yo tengo 10 años haciendo fotos y les puedo asegurar que no tengo 30 fotos que valgan la pena. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué soy una tirana de la diversión? ¿Por qué me gusta amargarme la vida? ¿Y por qué sencillamente no acepto yo que esta es como un experimento donde yo puedo olvidarme de hacer todo 100% correcto y disfrutar del error que pueda yo estar cometiendo con una cámara? Y ojalá fuese tan sencillo como decirles, no, me olvidé de todo, disfruté el proceso y yo no sé qué, y fui muy feliz, porque les mentiría descaradamente. Pero ya luego que obtuve las fotografías al final y dije, mira, no fueron unas fotos malas, sí les tengo mucho cariño, y digo, echando a perder se aprende. Eventualmente, si yo sigo practicando, sigo cuidando los parámetros, sigo disfrutando un poco más, mis resultados van a mejorar y también la forma en la que me siento con ese tipo de fotografía. Y si de algo les sirve, les puedo dejar varias recomendaciones. La primera es que traten de no utilizar cámaras automáticas. Sé que es una tentación porque te tienes que olvidar de la curva de aprendizaje, porque es un tipo de fotografía más sencilla, no tienes que pensar demasiado las cosas, pero al final es la cámara la que está tomando las decisiones estéticas de tu fotografía. Y al igual que en fotografía digital, no recomiendo en lo absoluto ningún tipo de automatismo, porque de esa forma ese proceso de familiarizarte con la cámara y con la exposición se hace como mucho más intenso y ya tienes más seguridad de acuerdo a lo que estás viendo y lo que quieres obtener. Lo segundo es que traten de pensar muy bien la fotografía antes de hacerla. Este es un tipo de fotografía que requiere mucha más paciencia y sobre todo observación, y eso lo van a poder desarrollar en la medida en la que ustedes aprendan o superen esa curva de aprendizaje del manejo de la exposición en manual. Eso viene mi tercera recomendación, y es que investiguen o estudien previamente. Traten de buscarse una cámara que sea muy amigable con aquellos usuarios principiantes para que no se les haga más complejo ese proceso de lo que debería. Lo cuarto es que ustedes también averigüen un poco más sobre la película y entiendan que esto es un factor tan importante como la cámara en sí misma. Luego podría recomendarles también que se busquen un buen laboratorio donde trabajar con esas imágenes, donde se aseguren que el resultado va a ser óptimo y, por qué no, que les echen una manito en caso de que la fotografía necesite algo extra. Y por último, y creo que es el consejo que me hubiese gustado darle a María del pasado cuando tuvo la cámara, es que disfruten. Y disfruten mucho y entiendan que las cosas son diferentes, que entiendan que equivocarse está bien, que no pasa nada si pierden un frame, que vean esta fotografía con otros ojos, unos ojos como más llenos de ilusión y no tanto de nitidez y de perfeccionismo como estamos acostumbrados hoy en día. Pero bueno, es momento de que ustedes me cuenten si ya han trabajado con analógico, si tienen ganas de hacerlo, cuáles son las preocupaciones que tienen y, por qué no, si tienen alguna duda lo pueden hacer a través de los comentarios y yo con mucho gusto les iré respondiendo. No se olviden que ustedes pueden tomar de aquí lo que necesiten y desechar aquello que no. No porque mi experiencia y mi proceso haya sido este significa que el de ustedes también va a ser igual, así que tengan eso en cuenta, por favor. Y si quieren seguirme en Instagram lo pueden hacer a través de mi cuenta. También agradecerles por quedarse hasta el final una semana más y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video.